Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Hay acá algunos que sostienen que la liberación de presos es una decisión de la justicia, otros en cambio sostienen que esto es una decisión política relacionada con la política de criminalidad que establece un gobierno nacional. ¿Vos qué pensás? Primero pienso que hay que hacer una precisión. No se trata de una liberación, sino que sería un traslado de arresto domiciliario. Lo que Bien. ocurre es que la realidad te pasa por encima y esto termina siendo indultos encubiertos. O sea, termina realmente siendo una liberación de gente que solo tiene que estar bajo arresto domiciliario. O sea que para precisar, las personas que se trasladan a arresto domiciliario generan toda una consecuencia que viene de distintas causas. Yo creo que habría que preguntarse por qué hay que trasladar a gente con arresto domiciliario, quiénes son los que se pueden trasladar, cómo son las condiciones para trasladar. Y acá se han dado situaciones inéditas, desopilantes en algunos casos y en otras dolorosas como este que acabas de mencionar. Un Ahora, ejemplo. doctor, eso ¿a quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Todo eso lo define la justicia o lo define la política de seguridad o de criminalidad de un gobierno? Tenemos el Estado. El Estado en sí podemos empezar por ahí. Por ejemplo, todo lo que sea con el tratamiento de un arresto domiciliario es un tema de la justicia y de un juez específico que se llama el juez de ejecución, que se encarga del tratamiento carcelario. ¿Sí? Pero ¿por qué se los trasladaría a alguien de un arresto de un encarcelamiento a un arresto domiciliario? Bueno, es muy fácil. En un principio es porque las cárceles están superpobladas, hay hacinamiento, es un lugar puede ser de brote epidemiológico, porque el Estado tiene el deber de cuidado de las personas que tiene bajo su cargo, pero a su vez esa misma característica para hacer el traslado, a su vez tiene una cuestión virtuosa. Podría ser la misma característica por el cual no se los debe trasladar, porque justamente es una comunidad encerrada, una comunidad que puede ser controlada fácilmente dentro de la cárcel. Entonces, si el concepto de cuarentena es encerrémonos todos porque así nos cuidamos, si ya tenés personas encerradas, ¿por qué no las podés cuidar? Entonces ahí viene la gestión del Estado. ¿Por qué el Estado no puede cuidar a una comunidad encerrada bajo su protección? ¿Por qué si hacen hospitales modulares, aulas modulares, no se puede realizar una serie de infraestructuras para ayudar al distanciamiento y que ese hacinamiento de manera transitoria, excepcional y provisoria no se concrete? Entonces es un tema de gestión. Es un tema de gestión, evidentemente. Es como decir, por ejemplo, no puedo pagar la deuda y si no tengo dólares y no bajo el déficit, no lo puedo pagar. Uno tiene que crear las condiciones. Hoy están hacinados y el Estado debe crear las condiciones para que no sea. Muy bien, vamos a suponer que decido hacer la medida excepcional del traslado al arresto domiciliario. ¿A quiénes? ¿A quiénes traslado? Bueno, vamos a suponer, alguien con riesgo médico, parece lógico, ¿sí? Podría ser las personas que están con prisión preventiva, podría ser, con un criterio de peligrosidad procesal, porque acuérdense que todos somos inocentes hasta que una sentencia diga que no somos culpables, o sea que esa persona que está con prisión preventiva no tiene sentencia, y como no tiene sentencia no es culpable, y por lo tanto podría conseguirse una medida menos gravosa a su libertad y tenerlo con arresto domiciliario. Pero hay muchas particularidades. Hay gente con prisión preventiva que está sospechada de abuso sexual de un familiar. ¿Qué lo vamos a mandar a la casa? Hay gente que está por violencia de género y que lo vamos a mandar a la casa de la víctima. O sea, hay que hacer todo un análisis de eso. Se podría trasladar a arresto, por ejemplo, las personas que están al final de la condena o analizar presos que no tienen situaciones de violencia. O sea que ahí bien, ese análisis sí lo hace la justicia. Ese análisis sí lo hace el juez de ejecución que debe evaluar cuáles son las condiciones de esto. Ahora bien,
hay una especie de liberados VIP, para utilizar un eslogan de moda. Porque si el criterio no es ni el riesgo médico, ni la falta de peligrosidad procesal, ni la falta de peligrosidad del sujeto, ¿a quién estamos liberando? Estamos liberando a los representantes, los vicarios de los distintos penales que dialogan con el Poder Ejecutivo, por ejemplo. Entonces estamos politizando el sistema judicial. Entonces estamos creando como pequeñas bandas lideradas y que tienen tribus adentro que obtienen privilegios a esa gente. Entonces ya el criterio de quiénes liberamos se desvirtúa totalmente. Entonces después viene el cómo los liberamos, los mandamos a la casa, liberamos a un tipo de 20 años que lo mandamos a la casa del abuelito que tiene 94, el abuelito lo va a cuidar, o liberamos a un tipo que está por violencia familiar y la esposa víctima, por ejemplo, lo va a cuidar. ¿Quiénes van a cuidar y ser tutores de estas personas? Cuando eso no funciona, no hay gestión, no hay análisis de la justicia, no hay gestión del Poder Ejecutivo, y esto termina siendo un indulto que hacen. El Estado incumple y deja de proteger a la sociedad, ni a la salud protege. Sí, sí, doctor, además con estas consecuencias, ¿no? No se analiza a quién se libera, ni a dónde va, ni cómo se le va a hacer un seguimiento, y entonces, bueno, es una cuestión de suerte, entre comillas, y veremos qué pasa si vuelve a caer en el delito o no, cuando lo más probable es que vuelva a caer en el delito, como ha ocurrido con este motochoro condenado por varios hechos de robo y que debía salir en el 2024 y que, bueno, no solo que lo dejaron salir, sino que aparentemente nadie lo controlaba, nadie seguía si estaba con prisión domiciliaria, como decís vos, o si se dedicaba a robar. Porque también hay que tener en cuenta de que cuando a una persona le dan arresto domiciliario, ¿de qué va a vivir esa persona? O sea, el tutor, vamos a suponer, el encargado, tiene solvencia, tiene infraestructura para contenerlo. Vuelvo a decir, que lo va a cuidar ¿quién? Un viejito, alguien que él manipula, que puede dominar. ¿De qué va a vivir? ¿De qué lo va a mantener? Y si sale y no tiene una pulsera, no tiene control, ¿no es más fácil controlarlo dentro de la cárcel? ¿No es más fácil? Es una población controlable la de la cárcel. Entonces, hay un doble juego. La justicia liberó a alguien que según las condiciones no debía hacerlo, porque hay un tema, hay una contradicción. La prisión preventiva se produce cuando esa persona, si yo la dejo libre, me va a entorpecer el proceso, se me va a jugar. Entonces digo, no están las condiciones para que esta persona esté libre, porque libre me va a arruinar la causa y la investigación. Muy bien, y la llevo a la casa y ya las condiciones no están. El tipo que va a la casa no solo puede delinquir, cometiendo otros delitos, homicidio, robo y abuso, puede ir y apretar a los testigos de su propia causa. Puede hacer desaparecer pruebas. O sea, está atentando contra la propia investigación. Es una contradicción de la prisión preventiva. Entonces, me parece que es una falta de gestión, de criterio y de gestión. Hay una ausencia del Estado y evidentemente hay una política para que determinadas personas que o dialogan con el Ejecutivo o han presentado falsas condiciones para tener este beneficio, obtienen un beneficio que luego produce estas consecuencias. La última consulta, doctor, es, esto se da básicamente en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, la liberación de presos que ocurrió durante la pandemia el año pasado, de acuerdo a lo que en su momento hablamos con distintos funcionarios del ámbito judicial, no pasó, por ejemplo, en Córdoba y no pasó en otras provincias. O sea, claramente que además de no hacerse el análisis, el seguimiento, no darse el debate si hay que liberarlos o no, y a quiénes liberarlos y cómo se los sigue a esos presos que pasan a una prisión domiciliaria. Acá hay otra cuestión que es, esa liberación se dio masivamente, sobre todo en provincia de Buenos Aires, no en el resto del país. Bueno, la justicia es provincial, salvo algunos delitos federales, la justicia es provincial. O sea, cada provincia tiene su propia corte. Y a su vez el servicio penitenciario es provincial, salvo que el delito sea federal. Los delitos federales son trata de personas, drogas, por ejemplo.
Entonces, hay que tener en cuenta qué tiene potestad cada estado para la propia gente y para la población carcelaria. Y acá hay algo que podemos hacer como una especie de ironía, por ejemplo. ¿Cuántas personas murieron por COVID dentro de la cárcel? ¿Y cuántas personas murieron por haber liberado o arrestado sin control por estas personas que se liberaron en su momento? Entonces, si el remedio fue más dañoso que la enfermedad, evidentemente hay una falla y una omisión del Estado de cuidarnos a todos y de crear las condiciones de que esto funcione y que no se haya convertido esto. Evitamos una especie de brote inexistente en ese momento en las cárceles y generamos una epidemia mayor que es la inseguridad. Muy interesante el apunte final. Doctor Enrique Zavala, como siempre, muchas gracias por atendernos, muy amable. A ustedes, muy amable.